Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez. Continuamos con este listado breve sobre las características del neoliberalismo y cómo han sido aplicadas aquí en México. Entonces, continuamos con la número 5. Entonces, los países que son neoliberales privatizan muchos de sus servicios, ¿no? Servicios que antes daba el Estado, ahora ya los van a mandar a la iniciativa privada. Vamos a ver qué ha pasado en México. Pues en México, uno de los ejemplos en que vemos que sucede esto es en el 2013. Hay una reforma energética. La reforma energética neoliberal de 2013-2014 transformó a la Comisión Federal de Electricidad en una empresa del Estado accesible a inversiones privadas. ¿Ok? Y gracias a esto, debido a esto, a que ahora ya puede invertir puede haber inversión privada, van a obligar a la hora a la CFE a actuar dentro de como una empresa mercantil y financiera, ¿no? Como un corporativo privado, pues, y debe hacer reportes financieros trimestrales a los inversionistas, atender evaluaciones de las calificadoras internacionales de grado de inversión y crédito, las cuales guían las decisiones de los inversionistas privados, ¿ok? Entonces ahora ya el objetivo máximo, último de la CFE no es brindar un servicio básico para el bienestar, ¿no? de los mexicanos, que es la luz, ¿no? Para que repercute en la calidad de vida de todos los mexicanos. Ya el objetivo no es brindar un servicio. No, ahora el objetivo último es tener una empresa rentable que le genere ingresos a los inversionistas. ¿Ok? Sutil cambio. Y bueno, hasta el 2009 más o menos se habían dado 24 permisos a consorcios españoles, estadounidenses, canadienses, japoneses, alemanes, franceses y belgas, ¿ok? Que en conjunto producen y venden casi la mitad de la energía eléctrica que se consume en México, está en manos de la iniciativa privada, ¿ok? Ahora, ustedes imaginarán que si alguien va a invertir, pues va a invertir en las zonas más rentables, y estas suelen ser las zonas en donde hay la gente que tiene mayores ingresos. Por lo tanto, esta inversión privada lleva de manera natural a que van a recibir mejor servicio los que tienen más dinero, y le va a dejar al Estado las zonas más pobres, que los problemas más grandes y los porcentajes de ganancia más bajos le van a quedar en manos del Estado, y las mejores zonas en manos de la iniciativa privada. Excelente idea, Pinky. Ahora, otro servicio más que estaba antes en manos del Estado y que ahora ya no lo está más son las pensiones. Desde el 95, aunque se empezó a aplicar en el 97, se hizo una reforma en el IMSS, y luego en el 2007 se va a hacer una reforma en el ISSSTE, ¿ok? Ambas reformas llevan a que los fondos de pensión ya no van a estar a cargo del ISSSTE ni del IMSS, sino de administradoras de fondo para el retiro, conocidas como AFORES, y de instituciones de seguro de pensiones, aseguradoras. Nuevamente, ahora, la más importante no es asegurarle a los trabajadores que después de años de trabajo y de estar ahorrando y cotizando en el ISSSTE, en el IMSS, tengan una vida digna cuando ya tengan una edad avanzada. No, ahora la prioridad es que estas empresas puedan tener utilidades, porque la cosa es que que vas a invertir tu dinero, el trabajador una parte de su salario la van metiendo a este fondo de ahorro, y el gobierno pone otra parte, y la empresa que está administrando tu dinero la va a estar, como dicen coloquialmente, ¿verdad?, jineteando,
o sea, invirtiéndola para generarte supuestamente beneficios a ti, pero obviamente que también la aseguradora se queda con su buen porcentaje. ¿Ok? Y pues ahí a mí como que medio, ya ven cómo es uno desconfiado, porque y en esto que hacen una mala inversión, porque lo pueden meter en la bolsa, lo pueden meter en cualquier lado del dinero, supuestamente para producir, ya ven que el dinero produce más dinero, según esto que para producir más dinero, pero pues ay Dios guarde que se vayan a equivocar, ¿verdad? Una de estas. De hecho, el 10% de la inversión en el aeropuerto famoso y tan controversial del presidente López Obrador, proviene del dinero de los ahorros de los trabajadores. Entonces, si esa cosa falla, bueno, yo no sé. Hay veces que es mejor no saber. Y díganme si no serán buen negocio. ¿Quiénes son los dueños de estas afores en México? Hay 10 afores. Carlos Slim, Alberto Balleres, Carlos Hank, Ricardo Salinas Pliego, Enrique Coppel, Enrique Solórzano, César Montemayor, Edward A. Temple. O sea, de los hombres más ricos del país están metidos en esto de las aseguradoras, de las afores. Qué miedo. Y no, pues son empresarios finalmente. No creo que lo hagan nada más. Si lo hacen, seguramente es porque están obteniendo muy buenos ingresos gracias a este dinero de los trabajadores. Educación, pues miren, más que es muy difícil que la educación la vayan a privatizar o que el Estado vaya a dejar de dar el servicio de educación, pero sí ha habido un claro fomento a la educación privada. Y bueno, la fomentas poniéndoles algodoncitos y ofreciéndoles no facilidades para que pongan estas escuelas privadas, y también una manera es haciendo cada vez peor el sistema educativo mexicano. ¿Para qué? Para que la gente que pues medio tenga dinero para pagar una colegiatura prefiera irse a un sistema que considere mejor, ¿no? Muchas veces las familias cuando los meten a los hijos en las escuelas privadas no es tanto porque les sobre el dinero. Muchas veces dicen, no, pues es que ahí les dan clases de inglés, o no, pues es que ahí no faltan los maestros. Aseguran que sí van a estar ahí, sobre todo, por ejemplo, en el nivel secundario, en la secundaria, que es tan, digamos, peligroso que los chamacos anden ahí con demasiado tiempo libre. Pues prefieren meterlos a una escuela en la que saben que los va a tener de menos vigilados en el salón de clases. Ahora también sucede mucho que muchas madres, padres de familia salen de trabajar hasta las 4 de la tarde. Y como los muchachos salen 1 hora, 2 horas antes o más, pues en esas horas no tienen que hacer con los hijos, y cuando los metes a una escuela privada, pues el horario también es más extendido. Entonces, todo este tipo de situaciones que no son desconocidas para el Estado, pues las ignora el Estado, no les da solución y deja que los padres de familia solucionen esta problemática a través de las escuelas privadas, ¿no? En el 1991, pues le elimina la restricción para que las corporaciones religiosas intervengan en planteles educativos. Y bueno, ya sabemos que un buen inversionista en educación, uno de los buenos interesados en meterse en el rollo de la educación, son los de la Iglesia Católica. Ahora, en el 2011 hicieron deducibles de impuestos el pago de colegiaturas. ¿Okay? Entonces, para fomentar todavía más que estos padres se animen a sacar a sus hijos de las escuelas públicas y los metan a privadas, donde pues de menos los maestros van a ir a todas las clases y supuestamente va a haber mejor nivel de inglés, pues les deducen de impuestos los pagos de las colegiaturas, ¿no? Y bueno, hasta antes de la pandemia, porque finalmente la pandemia le ha pegado muy duro precisamente a las escuelas privadas,
pero antes de la pandemia había un crecimiento muy notable de los estudiantes que se iban a la iniciativa, se iban a las escuelas privadas. De hecho, estaba creciendo 8.52 puntos porcentuales, más o menos es lo que en 10 años creció el número de estudiantes en las escuelas privadas, mientras que en el mismo periodo la matrícula de las escuelas públicas solamente creció un 1.3%, ¿no? Claro que más o menos aproximadamente solo el 10% de los muchachos, de los jóvenes, de los niños están en escuelas privadas, así que en realidad en números netos vemos que más o menos en las escuelas privadas en este periodo aumentó unos 200,000 estudiantes, mientras que en las públicas creció como 300,000, ¿ok? Pero pues ya nos vamos al porcentual y pues ahí sí se dispara, ¿no? Bueno, ahora, pues yo creo que el mejor ejemplo de cómo el Estado empieza a soltar responsabilidades que antes tenía y las deja en manos de la iniciativa privada, definitivamente es la Ley de Asociaciones Público-Privadas del 2010. Con esta ley, ahora se permite a empresas privadas la concesión de construcción y mantenimiento de obras públicas, ¿ok? Y en diferentes ramos, o sea, en telecomunicaciones, energía, infraestructura aérea, puertos marítimos, autopistas, ¿no? O sea, en la iniciativa privada que construya la autopista y que cobre peaje, ¿no? Bodegas, por ejemplo, para en la agricultura, por ejemplo, para bodegas para guardar, ¿no?, las cosechas y lo demás, pues que las construya y que las rente la iniciativa privada. Manejos de residuos, por ejemplo, si se quisiera, podría el Estado, en vez del Estado, encargarse de que ahora la basura sea tratada y reciclada, podría pasarle la concesión a alguna empresa privada que se encargará de esta recolección, separación y desgraciadamente como que no ha resultado todavía muy rentable porque no ha habido quien de la empresa privada se lance a este tipo de cosas. Y ahí vamos a uno de los puntos negativos de esta situación, que puede haber, por ejemplo, una necesidad muy grande, como pudiera ser esa de residuos, manejo de residuos, ¿no? Del mejor trato de la basura, de los desechos, pero si no es muy rentable, a lo mejor sí es rentable, pero es más rentable alguna otra cosa, la iniciativa privada tiene mentalidad de ganancia. Entonces, si nos vamos por la lógica de la iniciativa privada, pues se van a escoger las obras públicas que sean más rentables, no las que sean más necesarias, ¿ok? De hecho, el gobierno hasta ha impulsado la inserción del sector privado en la lucha, por ejemplo, contra la pobreza. O sea, ¿cómo? Ejemplo de ello es la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual ha estado completamente subordinada a los mandatos de las grandes empresas transnacionales de la industria de los alimentos. El gobierno de Peña Nieto contrató a través de esquemas de asociación pública-privada la colaboración de empresas como Nestlé, PepsiCo, Kellogg's y Quaker, entre otras multinacionales. ¿Cómo la ve? Hasta la cruzada contra el hambre. Pues PepsiCo, espero que no les hayan dado refrescos. Espero que no se les haya ocurrido darles un refresco y un gansito para quitarles el hambre, porque pues como que eso no está muy bien, ¿verdad? No me ayudes, compadre. Entonces, antes el sector público era el responsable de ubicar la necesidad y urgencia de llevar a cabo proyectos de inversión, pero ahora es el sector privado quien lleva la batuta en la administración pública y quien está facultado para detectar las necesidades y para presentar las propuestas para resolverlas. Entonces, los nuevos proyectos que se ponen en marcha están siendo motivados por la ganancia y sin empacho incluso de que sean financiados por recursos públicos, porque no me lo van a creer. Pero contrario a lo que se podría pensar,
Las asociaciones público-privadas no necesariamente implican un incremento de la inversión privada en los servicios públicos, porque puede ser que sea el Estado el que pone todo el dinero en hacer la obra y luego expide un decreto expropiatorio y se los entrega a las empresas privadas nacionales e internacionales. Háganle ustedes el sacratísimo favor, ¿no? Ahora, otra cosa que tampoco tiene mucha lógica es que ahora los avalúos no los hace el Estado, sino que son controlados por la banca privada. Y ellos mismos evalúan, ellos mismos compran, son juecitos desde mi punto de vista, porque son los facultados para emitir sus propias evaluaciones. Y otro problemita de que sean estas empresas privadas las que están metidas en estas obras públicas es que como son empresas privadas se atienen al secreto bancario, o sea que secreto bancario, fiscal, hacendario y corporativo gozan de ese secreto, o sea que no son transparentes en el manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque les dicen que es imposible transparentar sus negociaciones porque van a revelar detalles de sus operaciones o incluso dar a conocer los contratos sobre los cuales se desarrollan dichas tareas públicas, bajo el argumento de que revelar esta información proveería demasiados elementos a la competencia. ¿Ok? Así que si quieres saber cómo están manejando esos recursos, pues ni modo, cuate, no se puede. ¿Ok? Bueno. O si eres un gobierno neoliberal, también van a proliferar más bien los trabajos temporales sobre los trabajos fijos. O sea que va a haber una tendencia a que desaparezcan las plazas. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Que el famoso outsourcing, que prefiero decir subcontratación, porque lo mío no son las pronunciaciones. La subcontratación. ¿Qué es esto? Que una empresa puede subcontratar mano de obra externa para cubrir las necesidades de la empresa sin necesidad de ampliar su plantilla laboral. Y la externalización se aplica en áreas no estratégicas de la organización, pero que influyen decisivamente en la operatividad. A ver, ¿qué es esto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi ensambladora de automóviles, ¿no? Si tengo mi fábrica de autos, a lo mejor yo necesito que alguien hacer pues pongan ustedes la contabilidad. Y en vez de abrir mi departamento de contabilidad y de contratar empleados a los cuales yo les voy a tener que dar prestaciones y lo demás, lo que hago es que contrato a una empresa que me dé el servicio de la contabilidad, ¿ok? Puedo hacerlo porque no es en la base de mi trabajo. O sea, yo me dedico a ensamblar autos. Entonces es un área que no atañe directamente a no es estratégica pues en la base de mi empresa, digamos, ¿no? Y así puedes necesitar publicidad y en vez de abrir tu departamento de publicidad y contratar empleados, mejor contratas una empresa que te genere la publicidad o que te gestione tus redes sociales o abogados, por ejemplo. No vas a tener ahí tu oficina con los abogados, sino que contratas una empresa externa. La idea no es mala. El problema es que pues nunca se siguen las reglas, ¿ok? Entonces llega a haber empresas que no nada más subcontratan para cosas que no son medulares, digamos, de su propia empresa, sino que han terminado habiendo empresas que prácticamente todo su personal está contratado así, por subcontratación. ¿Y esto qué significa? Que entonces tú no te haces responsable de ese trabajador, tú no es tu empleado, en realidad, tú contrataste un servicio. Entonces no es tu empleado directo y por lo tanto ese trabajador no van a recibir, por ejemplo, utilidades, no va a generar antigüedad, porque además estas empresas de outsourcing
los tienden a despedir y contratar cada año a sus empleados. Entonces no generan antigüedad, no son promovidos. Como no pertenecen a la empresa a la que realmente le están trabajando, no reciben utilidades. Y otra es que tienden a reportar salarios menores. Entonces, de cierta manera, lo que ha favorecido el outsourcing es que manejan la mano de obra como mercancía. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que no son personas que tienen familias, que van a envejecer, que se enferman y que por lo tanto merecen un trato, no, una consideración y un trato como personas y ciertas y por lo tanto, eh, tener, ¿cómo se dice? Prestaciones, ciertas prestaciones que cubren la parte humana. No, ahora es como a destajo, o sea, eres solamente lo que me puedes dar y si no me lo puedes dar, me olvido de ti. Están contratando solamente a destajo el trabajo, la mano de obra y le están quitando todas las prestaciones a los trabajadores. Pero más que nada es por un mal manejo del concepto, ¿ok? Porque hay que decir que además esta subcontratación es la tendencia general, no es nada más en México, es la tendencia a la que está llevando la globalización y las redes sociales. ¿Ok? Entonces, por último, si eres un país neoliberal, entonces eres un país que no te gustan los sindicatos, ¿ok? Acuérdense que el neoliberalismo está luchando en contra de aquellos estados protectores, clientelares, corruptos, etc., etc., etc. Y acuérdense que uno de los brazos más importantes de ese sistema eran los sindicatos. Entonces, ¿y qué ha hecho México al respecto? Bueno, pues hay que decir que tan solo el 8.6% de la población ocupada actualmente en México está sindicalizada, mientras que en los años 70 era el 35%. O sea que se ha reducido muchísimo la cantidad de población que está sindicalizada. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, nuestra amiga OCDE, la participación de los trabajadores en grupos sindicales en los países que forman parte de ella se redujo a casi la mitad entre 1985 y 2018. Entonces, como pueden ver, esto es el neoliberalismo en general, en todo el mundo tiene esta tendencia. Dice, en 1985 el 30% de las personas empleadas formaban parte de algún sindicato y ahora en el 2018 ese porcentaje se redujo a prácticamente la mitad, el 16%. Y estas tablas están súper esclarecedoras, las hizo Roberto Cepeda Martínez en un trabajo que se llama Disminución de la tasa de trabajadores sindicalizados en México durante el periodo neoliberal, y lo encuentran en internet, y está muy interesante. Y bueno, yo nada que este pequeño dato, pellizqué este pequeño dato de las tablas de él, donde nos queda clarísimo cómo las organizaciones obreras han perdido este coto de poder político. Fíjense, en el 82, en la Cámara de Diputados había 86 diputados que venían del grupo obrero. Para el 2009 ya nada más son 37, menos de la mitad. Y de la CTM específicamente, en el 82 eran 49 CTMistas y en el 2009 ya nada más son 6. Si nos vamos a la Cámara de Senadores, en el 82 eran 11 senadores de la CTM y en el 2006 ya nada más son 2. ¿Ok? Entonces han perdido muchísimo poder los sindicatos. Ahora, otra cosa que también considero que le golpeó muy fuerte a uno de los sindicatos más importantes del país, al CENTE, es la reforma educativa, porque con la reforma educativa ahora las plazas ya se pretende que las plazas se obtengan por concursos de oposición, o sea, por examen, e incluso también el ascenso, promoción y ascenso de los maestros ya no es por escalafón, sino por estos exámenes de conocimientos, ¿ok? Recuerden que antes, porque eras del sindicato, por ejemplo, puedes heredarle la plaza a tu hijo.
El problema era que a lo mejor tu hijo no tenía ni la más mínima idea, ¿no? No terminó ni la primaria, pero no importa, por el derecho sindical tú le puedes heredar tu plaza y háganle como quieran ahí con mi chamaco inútil, ¿no? Obviamente no era en todos los casos, pero pues sí se llegaba a dar, ¿no? También se favorecían otro tipo de cosas extrañas por derechos sindicales, llegaban a tener dobles plazas, por ejemplo, eran maestros de tiempo completo en la mañana y en la tarde tenían la plaza de director en otra escuela, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas pues ya dejaron de ser coto de poder del sindicato y ahora todo tiene que ser por el famoso examen. En principio tiene sus pros y sus contras. El problema es no tanto que se evalúe, pienso yo, ¿no? O sea, que se evalúe a un maestro, pues bueno, todos tenemos que luchar por ser capaces y competentes en lo que hacemos y más alguien que se dedica a formar jovencitos. El problema es en las pruebas y en un estado que no tiene credibilidad, ¿no? Al que no se le tiene confianza, porque quién va a elaborar esos exámenes? ¿Bajo qué criterios? Y bajo qué criterios van a decidir o no correrte, porque además, o darte o no darte un ascenso, porque además esto puede llegar al grado de que te corran. Entonces, el problema está en que las pruebas en inicio son estandarizadas, de opción múltiple, ¿no? Y sin importar la experiencia docente, el compromiso profesional con la carrera, las condiciones de la escuela en la que se elabora, el contexto socioeconómico de las familias, de las comunidades. Entonces, dar clases no es nada más tener conocimientos. Dar clases es un arte, verdaderamente un arte. Y eso no se está considerando en las pruebas. Ahora, si no, no solamente puede ser que no te promuevan, ¿no? Puede ser incluso que te lleguen a despedir. Aunque ahora ya López Obrador le dio atrás, ¿no? No sé cómo va a sustituir el asunto, como que no está muy claro en qué está quedando, pero han detenido esto de las pruebas a los maestros. Pero la idea era que incluso te hacían 3 veces el examen y si no lo aprobabas, pues hasta podías perder la chamba, ¿no? Ya para terminar, con el último punto del último punto, ya nada más mencionar pues el ejemplo icónico de agresión más claro ni el agua de ejemplo de agresión del gobierno contra los sindicatos, pues definitivamente es la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Esta era una compañía que pues ya tenía casi 100 años que se encargaba de generar y distribuir energía eléctrica alrededor de 6 millones de usuarios en el Distrito Federal, el Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Y era una de las agrupaciones laborales más grandes de México, tenía 44,000 trabajadores y en servicio y 22,000 jubilados. Pues resulta que lo van a acusar, el gobierno acusa a a Luz y Fuerza de ineficiente, poco productiva y llena de corrupción. Desgraciadamente algo de verdad había en todo esto. Y pues sí, ciertamente era una sangría importante para el Estado porque se iban 42,000 millones de pesos en el subsidio a Luz y Fuerza, que era el doble de lo que se le daba a la UNAM. Entonces, con estos hechos en la mano, el presidente Felipe Calderón decide simple y sencillamente desaparecer la empresa. El 11 de octubre del 2009, el gobierno federal justificó así la desaparición de la empresa en el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Esa decisión dejó desempleados a 44,300 trabajadores. Así nomás, de la noche a la mañana vieron llegar, como pueden ver ahí, la fuerza pública que se meten los policías armados y pertrechados, se introducen en las instalaciones para acabar con ese centro de trabajo, ¿no? Y pues ahí están apostados los policías con uso de la fuerza,
¿ok? Y bueno, pues no podemos decir que no han sido golpeados entonces los sindicatos durante el neoliberalismo en México. Y bueno, si llegamos al número 7 y a es un simple enlistado nada más, listado de algunas de las acciones que el gobierno mexicano ha tomado ahora que está cumpliendo con estas características de gobierno neoliberal. Y ya por último, para terminar con esta temporada, digamos, de México en el mundo, faltaría solamente mencionar a las reformas que durante el neoliberalismo, bueno, las reformas políticas que ha implicado el neoliberalismo en México. Pero bueno, eso probablemente lo veamos en otra ocasión. Y por lo pronto, les agradezco mucho su atención como siempre y les digo hasta la próxima.